Let's go. Bienvenido. Estás en Kefi Podcast. La alegría de vivir. I'm here. Hello, friend. Esto es para que vean que lo que les digo, hermanos, yo no voy a poner en tela de juicio a mis hijos por algo que es mentira. Esto es real, yo lo viví, el Señor Jesucristo me concedió vivirlo. Que mi Dios haga lo que quiera con lo que más amo, que son mis hijos. Yo les he hecho mentira en esto, hermano. Y voltea y me hace así. Cuando ya voltea así, varón, era totalmente la cara literal del diablo. Haz lo que te digo, me dijo. Haz lo que te digo porque tu alma me pertenece. Compa, te invito a fumar, le dijo. Y él se dio la vuelta. Él estaba acá, yo estaba horqueteado y el enemigo estaba a mi lado, aquí sentado. En mis manos me las dio. Algo increíble. Y me dijo, esto es para que veas el poder que yo tengo. Esto es para que veas quién soy. Esto es para que veas en quién vas a confiar. Esto no es mío, esto te pertenece. Me alza el pantalón, varón. Y me adora la imagen. Una imagen que traigo aquí. ¿La enseño o no? Adelante. Hey, ¿qué pasa? Y me dice, yo tengo mucha gente en el infierno que sufre. Yo quiero que tú sufras lo. Mis amigos y hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí nuevamente lanzando un podcast más de Kefi Podcast en esta plática, en este apartado que ustedes saben, le llamamos En Charla con Alfredo. En esta ocasión estamos cambiando un poquito el sentido de los podcasts que habíamos hecho anteriormente. Anteriormente habíamos estado platicando con algunos pastores, misioneros, algunos músicos, integrantes de alguna agrupación. Pero el día de hoy queremos iniciar también con una serie de podcasts de algo que es también buenísimo, que es la palabra de Dios nos lo manda, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Daniel 4:2, dice, conviene que yo declare las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y por eso es que a partir de este día hemos decidido lanzar una serie de podcasts donde hablemos sobre testimonios de poder, testimonios que van a impactar a alguna persona, algún ser humano que nos esté mirando. Y sin más, hermanos, en esta ocasión iniciamos esta serie de podcasts invitando a nuestro hermano Cayito Quiroz, nuestro hermano de la iglesia de Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa, México. Amén. Él ahí se congrega con nosotros. Así que queremos darle esta cordial bienvenida a nuestro hermano y agradecerle la invitación, que hace mucho, la verdad, la teníamos planeada, pero no se había dado por algún motivo. Pero ya nuestro hermano está aquí con nosotros. Amén. ¿Qué tal, hermano? Paz de Cristo, Dios lo bendiga. Amén, varón. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bendecido y en victoria, varón. Ok. ¿Qué le parece si iniciamos en este momento? No sé si usted nos está viendo de mañana, de tarde o de noche, pero en este momento iniciamos haciendo una oración para que el Señor nos guíe, el Espíritu Santo nos guíe. Tu amante Padre Celestial, amado Señor Jesús, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que uses tú nuestras vidas, que bendiga la vida de nuestro hermano Cayito, Señor, que este testimonio, Señor, que se va a escuchar pueda ser de bendición, Señor, para todos aquellos que lo van a estar abriendo, Señor. En el nombre, por eso, Jesucristo, usa nuestras vidas, usa a mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Te lo dejamos a tu dirección, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, pues después de hacer esta oración, quiero decirles que nuestro hermano Cayito tiene ya, hermano, ¿cuánto tiempo tiene de bautizado? Amén, hermano, Dios le pague. Ya, gracias al Señor Jesucristo, nos concede hoy, este 24 de abril, el Señor me concede haber nacido en el Evangelio por 20 años, hermano. Gracias 20 años 20 en el camino. Yo tengo 17 y se me han hecho muy bonitos estos 17 Señor, años, Señor. ¿Verdad? Ya luego usted nos va a contar estos 20 años, tantas experiencias que ha pasado, amén, previas, durante y ahora en el camino del Señor. Así que no se vaya, quédese con nosotros del principio hasta el fin. Yo creo que yo he escuchado el testimonio, hermanos, un testimonio muy, muy impactante, hermanos. Entonces, pues de verdad le invitamos a que se quede con nosotros, que lo escuche y además de eso que lo comparta, que usted escuche este testimonio y lo comparta a alguien más. Créame que puede a alguien de su familia, sus contactos, sus amigos, puede ser de mucha bendición. Así que sin más empezamos, ¿verdad? Con algunas preguntas que le queremos hacer a nuestro hermano.
Hermano Cayito, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre verdadero, hermano, es Leocadio Quiroz Pues es Lozoya. verdadero, no hay Amén. nombres falsos, varón. Amén. Bueno, es que todos me apodan por cariño, el hermano Cayito, el hermano Cayito. Cayo. Para la mayoría de mis hermanos en confianza soy el hermano Cayito, el hermano Cayo, pero mi nombre es Leocadio Quiroz Lozoya. Quiroz Lozoya, Amén, muy bien. hermano. ¿Dónde nació usted, hermano? Yo, varón, nací, y de hecho nací aquí en el Ejido Rancho, California. Yo tuve el privilegio de nacer en mi casa, de hecho. Ahí en su casa Ahí nació. nací yo, varón. Ándale, no alcanzó a llegar la mamá. No sé cómo sería en aquellos tiempos, pero lo que sé es que nací en mi casa. Era y lo más bien sencillo, contento. tal Sí, vez. amén. Eso aquí sí es. Muy bien, hermano. Ahí nació. ¿Qué fue qué edad tiene cuando nació? Una pregunta un poquito indiscreta. Varón, Dios le bendiga. Y fíjese lo que es, ¿no? Acabamos de decir ahorita en la introducción de que tengo 20 años en el Evangelio. Ahora el 24 de abril cumplí 20 años. Bueno, pues ese día, hermanos, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, cumplí 52 años de edad y 20 años en el Evangelio. El mismo año que nací, hablando humanamente, ese mismo día nací espiritualmente, hermano. ¿Lo planeó? El mismo día, para nada. Yo no lo planeé, el Señor ya lo tenía contemplado, hermano. ¿De veras? Que toda la honra y la gloria sea para Él. Así es, hermano. Ok. El mismo día que nací, terrenalmente hablando, ese mismo día nací espiritualmente, después de 32, 33 años, hermano. Usted dice que, bueno, nació aquí en el Rancho California, Amén. que está a un lado de Ruiz Cortines, para los que conocen para este lado. Amén. Acá tenemos 4 cortines, tenemos un cortinero por todos lados, le Amén. digo yo, pero está Ruiz Cortines, está Valle Campestre, está Rancho California, Cortines 2 y Rancho California. Bueno, nuestro hermano de la sindicatura de esta área, ¿no? Amén. De la iglesia, perteneciente a la iglesia de Ruiz Cortines también. Hermano, ¿usted cuál es el primer recuerdo que tiene de su infancia? O algo que que usted recuerde que tal vez le haya impactado, para bien o para mal, que le haya impactado. Ok, uno de los recuerdos, hermano, y permanece hasta la fecha todavía, pues recuerdo vivencia. Yo recuerdo, hermano, pues algo de lo que a mí me ha impactado es de que yo nunca tuve papá. A mi padre lo mataron cuando tenía un mes de embarazo mi madre, y pues en aquellos tiempos, ¿qué iban a saber de embarazos previstos en aquel tiempo? Yo pienso que mi padre no supo que mi madre había quedado embarazada. Entonces ese es algo que a mí me ha llamado siempre la atención, y creo, hermanos, que ha sido de influencia en mi vida al caminar sin Cristo, hermanos, y en base a ese detalle, hermanos, de que no haber tenido padre, fue que me acontecieron muchas cosas, hermanos. Muchas cosas, y eso es una de las cosas, hermanos, que a mí me ha llamado en mi vida la atención, o me ha impactado, de haber nacido sin papá y haber sufrido muchas cosas por ese mismo motivo. ¿Cómo era su familia? ¿Cuántos hermanos son? ¿Usted es el mayor, el menor, el del medio? ¿Cómo está conformada la familia en la que usted se desarrolló? Amén. Desde nosotros somos 8. Bueno, éramos 8, fallecieron 2. Ahora, hace algunos 5 años para acá, fallecieron 2 hermanos. Éramos 8 hermanos. Obviamente, como le dije, yo fui el último. Yo fui el último que nací y soy el más pequeño. Y de hecho, desafortunadamente, lo voy a decir de eso porque de eso se va a tratar el testimonio. Desafortunadamente fui la oveja negra de la familia. Fui el más pequeño, nací sin padre. Mi madre, una linda mujer, la más hermosa del mundo. Pero desafortunadamente mucha carga para 8 niños, para 8 personas. Y desafortunadamente pues yo fui el que me salí un poquito... vamos a decirlo de esta manera, la oveja negra. Quiere decir que cuando su padre falleció, sus hermanos, algunos ya estaban grandes, ¿no? De hecho, les repito, yo fui el último que nací. Mi madre quedó de embarazo cuando a él lo mataron. Tenía solo un mes de embarazo. El siguiente hermano que yo tengo, él ya tenía, ¿qué será? 2 años, probablemente. Ya tenía 2 años de edad. Muy bien, hermano. Su adolescencia, hermano, ¿qué nos puede contar de su adolescencia? Amén, hermano. Bueno, pues mi adolescencia, en base a no tener una guía, hermanos, en la familia, que era el padre, que es normalmente el que te corrige en todas las acciones malas que hacemos, pues a mí me faltó eso. Mi madre, pobrecita, hermanos, como les vuelvo a repetir, era muy difícil la carga para 8, tenía que trabajar, tenía que educarnos. Entonces, de hecho, les vuelvo a repetir, yo fui el único de todos, fui la oveja negra, a pesar de que era mi madre sola y trabajar y mantenernos.
pues todos los hermanos que tengo, ninguno alcohólico, drogadicto, ratero, todos ellos trabajando honestamente bien, pero yo fui el único que salí un poquito desubicado en toda un poquito de ya, bastante. Ahorita van a saber que fue mucho, bastante. Ok. ¿Recuerda algún evento de su adolescencia, bueno o malo, algo que le haya impactado? Pues de hecho, todo el tiempo que de mi niñez, yo empecé muy joven en el problema de las adicciones, del alcohol y las drogas. Entonces yo en realidad como no tenía una mano muy fuerte quien me jalara las riendas, pues yo hacía lo que quería. Entonces mi infancia, desde muy pequeño yo empecé a consumir drogas, alcohol y hacer todo lo malo, ¿verdad? ¿Qué fue primero, alcohol o droga? Lo primero que yo consumí en aquellos tiempos, y les estoy hablando de finales de sexto, podría hacerlo así, ni en la secundaria yo llegaba cuando yo ya tomaba. Pues fue alcohol la primera. Alcohol. Fue alcohol, fue cerveza las primeras vicios que yo tuve. Y obviamente pruebas algo así, ya todos sabemos que nos vamos brincando de escalón a escalón hasta allá. En droga, ¿cómo fue que... Primero que nada, ¿se recuerda cuál es la droga que consumió por primera vez? Claro que sí, desafortunadamente, y esto es para testimonio, me gustaría hacer énfasis en esto. Esto no es que yo me sienta orgulloso de eso, tengo que contarlo porque, como dijo el hermano al principio, que conviene que digamos las maravillas que el Señor hace con nosotros. Y yo pienso de antemano que tengo que contarlo para que vean el poder maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador, que Él puede transformar vidas, y que cualquier persona que tenga cualquier tipo de adicción, el Señor es especialista en eso. Por eso tengo que contarlo tal cual sucedieron las cosas, hermano. Pues la primera fue la cerveza, ya me brinqué yo a la cocaína, muy joven de hecho, hermano, muy joven. ¿Cuántos años tenía cuando...? Yo cuando probé por primera vez la cocaína, yo tenía alrededor de 13 años, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo aparente, el motivo principal por el cual dijo, voy a agarrar la droga y voy a probarla, quiero empezarla a usar, ¿qué me da? O sea, ¿cuál era la motivación para usarla? Para empezar, hermano, pues les vuelvo a repetir, yo fui un niño bastante rebelde. Yo recuerdo en la primaria y secundaria era rebelde, muy rebelde. Entonces, por experimentar todos ese tipo de rollos, y como vuelvo a repetir de que yo no le hacía mucho caso a mi madre, porque pues la figura materna es un poquito más para nosotros, más fácil de ¿cómo se podría decir? De manipular. De manipular, la palabra correcta. Entonces a mí se me hacía fácil, yo me salía, me iba y venía a la hora que quería. Mi madre, pobrecita, sufría bastante, pero no podía conmigo, y pues eso fue lo que me pasó. ¿Algún amigo, algún familiar? Yo pienso que pues fueron más que nada las amistades en aquellos tiempos. Las amistades y la libertad que yo tenía, todo se junta, hace un complemento. Y eso es más que nada que la curiosidad por saber, por entender, por ver qué era lo que se sentía, hermano. Y eso es lo que me llevó a todo eso. ¿Recuerda alguna de las amistades que todavía vivan o que...? Desafortunadamente, la mayoría de mis amistades, algunas están muertas, otras están en la cárcel, otras desafortunadamente andan como indigentes. Solo hay pocas personas de las que yo conozco de mi infancia que hayan salido de las adicciones del vicio, porque es complicado. Yo siempre he dicho que el Señor es la solución, y si no buscas a Dios, si no buscas verdaderamente de la mano del Señor, yo siempre he dicho que puedes llegar a un centro de rehabilitación y estar ahí por 3-4 meses, y ciertamente el tiempo que estés ahí no vas a consumir, pero sales y vuelves a caer. ¿Por qué? Porque la solución es Cristo. Si no nos agarramos de la mano del Señor, va a haber problemas siempre. Me imagino que en las primeras veces, como la mayoría de las personas que consumen droga, o de los muchachos, de los jóvenes, lo hacía a escondidas, o siempre desde el principio, me imagino que lo hacía a escondidas de su mamá, de sus familiares, que no se dieran cuenta, creo. Ok, hermano, déjeme decirle que esas adicciones, como le comentaba,
son tan difíciles de controlar. Y al principio, obviamente, yo me escondía. Pero llegó el momento, hermano, en que la adicción era tan fuerte que yo ya no tenía vergüenza. Uno pierde la vergüenza, hermano. Ya no me interesaba si mi madre. ¿En qué sabía, momento? hermano. Para allá va la pregunta. ¿En qué momento, se acuerda usted en qué momento su mamá se dio cuenta de eso? ¿Qué pasó ahí? Amén, hermano. Bueno, pues para cuando mi madre se dio cuenta, desafortunadamente yo ya no tenía vergüenza de que nadie me viera. Yo incluso llegué a enfrentar a mi madre cuando alguien le decía, andaba el Callito en aquel lugar y se andaba pegando unos tanques. Yo le decía a mi madre, hermanos y personas que me escuchan y nos miran, yo ya no tenía vergüenza. Yo le decía, ¿sabe qué? Dígale que es que personas a las que me han visto hacerlo, que yo no me escondo de nadie, ni que peor lo hago de pegarme unos tanques delante de ellos, para que no anden diciendo de que me escondo. Yo llegué al grado de no tener ni una pinga de vergüenza, ni con mi madre, ni con mi esposa. Con los únicos que yo llegué a esconderme, hermano, fue de mis hijos. Es con los únicos que yo siempre tuve el cuidado de que ellos nunca me vieran. Pero de mi esposa, de mi madre, mis hermanos, yo nunca me cuidé. Yo perdí la vergüenza. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos. Dos hermano. hijos, muy bien. Ya ellos habían nacido. Sí, claro. ¿Cuántos sí. años tenían en ese entonces? De hecho, uno de mis hijos, Josué, él cuando yo empecé con mis problemas, bueno, ellos ya todavía no nacían. De hecho, cuando yo ya era drogadicto. Ajá. Entonces, ellos, más bien les voy a contar de cuando yo dejé, hermano, porque desde que ellos nacieron, el proceso ellos lo vivieron de mis adicciones, Okay, de mi drogadicción. Antes de nacer, usted ya usaba las drogas. Total, hermano. De hecho, cuando yo me casé, yo ya tenía problemas de adicción. En aquel tiempo era menos, era el alcohol. Ajá. Ya. Y bueno, y droga también, pero ya no era tan adicto. O sea, sí había agarrado todo ese espacio, pero ya mi drogadicción y alcoholismo la viví todo el tiempo de juventud. Me casé y hasta que acepté al Señor, hermano. Sí. ¿Qué le diría? Fíjese bien, me gustaría ahorita, ¿qué le diría a aquellas mamás? Desafortunadamente sucede, es una regla casi común de que a veces los hijos se drogan. Amén. Y llega a oídos de la mamá o del papá. Y obviamente ningún padre, ninguna madre va en un principio a aceptar o querer aceptar que su hijo se droga. Y lo primero que hace, bueno, a nosotros los psicólogos decimos que forma como una barrera de decir eso. Amén. No es cierto, una negación. Sin embargo, hay veces que tenemos que abrir como padres los ojos, sí, despegarnos de esa parte de que es mi hijo y saber que es un ser humano que puede desafortunadamente caer en drogas, sí, y todo lo demás. ¿Qué le diría a esas madres usted? Bueno, hermano, sí. Muy buena pregunta. Yo siempre, hermano, he notado esto en que normalmente cuando nosotros, voy a hablar en el ámbito de la vida espiritual, cuando nosotros, hermano, tenemos a alguien con esas características, es que esta pregunta puedo hablarlo como para unas personas que no tienen a Cristo y otras que tienen. Amén. Suele suceder. Ok, normalmente las personas que no tienen a Cristo y tienen una familia con adicción, siempre ellos, la mayoría de las personas dicen, hey, voy a ponerte, oren por él o invítalo. Yo siempre les he dicho a las mamás que me han pedido ayuda, hermano, porque Dios me ha bendecido grandemente y en ese ministerio es que el Señor me ha llamado. Y ciertamente muchas mamás con ese tipo de problemas, de casos, me han dicho, ¿sabes qué? Ora por mi hijo, tiene este problema de adicción. Yo siempre les he dicho a ellas, es que esta vida es espiritual. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo le digo, empiecen ustedes por buscar del Señor, para que ustedes sean unos puentes y que sus hijos crucen. Porque normalmente ellos dicen, no, pues él es el que necesita, él es el que es adicto. Pero no, aquí todos necesitamos del Señor, y para que haya resultados, necesitamos nosotros poner de nuestra parte, ayudar a nuestros hijos. Queremos que ellos vengan, pero nosotros no queremos también ayudarlos en esa manera. Sí. Entonces,
Yo les aconsejo a todas esas mamás. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Busquemos primeramente al Señor y créanme que va a haber unos resultados impresionantes después de que ustedes, mamá, de que usted, papá, que tienen ese hijo con adicciones, van a ver el cambio que va a haber en sus vidas. Me llama la atención y yo creo que yo me quedaría con ese mensaje especial y corto de todo lo que dijo, es que tú, mamá, seas ese puente por el cual tu hijo venga Amén. al camino del Señor, ¿sí? Pero me decía el hermano, nos decía que tiene ese mensaje para aquellas que no son cristianas, mamás no cristianas, mamás no convertidas. Pero también pudiera hablarle a una madre cristiana, a alguien que está en el camino del Señor y que cae en una negación de que desafortunadamente muchas veces nuestros propios hijos, aunque sean de familia cristiana, no cristianos, pero familia cristiana, pudieran desafortunadamente enredarse en esas cuestiones. Amén. Me decía que para ellas también tendría algo. Amén, amén. Sí, bueno, de hecho para nosotros como cristianos, eso sabemos que se sigue dando todos esos casos de que hermanos que estamos en la iglesia, que tenemos hijos con adicciones, hermano. Ahorita dije el pasaje, es tan claro. Buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos que esforzarnos y buscar y aceptar, sobre todo, hermanos, que aparte de ser un vicio, es una enfermedad, hermanos, que tenemos que tratarla. Y ciertamente es un muy buen principio el llevarlos a un centro de rehabilitación, pero no es la solución. La solución es Cristo. En esos lugares está muy bien porque se desintoxican y pasan un proceso en el cual pueden llevar una vida sobria y empezar a recapacitar. Pero hermano, la solución para todo esto es el Señor Jesucristo, para que Él rompa cadenas, para que Él liberte, para que Él sea el que les dé a esas personas la oportunidad. Pero nosotros como padres formamos un papel muy importante en la oración, en la entrega, en la fidelidad a Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean bendecidos, porque la Biblia habla de que muchas veces la maldición es generacional. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar o interceder por nuestros hijos, créanme, hermanos, debemos de primero aceptar que ellos son adictos, que tienen enfermedad, y luego ponernos a cuentas con el Señor para que sea el que nos ayude a salir de este problema con las adicciones de nuestras familias, de nuestros hijos, de la comunidad. Generalmente cuando a mí me dicen, hermano, ayúdeme, o me dicen, hermano, ore por mi hijo, le digo, le ayudo a orar por su Amén. hijo. Pero ore por mi hijo es como usted ore, yo no, o sea, no es que diga no, pero inconscientemente dice, Sí, amén. le dejo la carga a usted para que usted no, yo le digo, yo le ayudo a orar por su hijo. Amén, que es gloria a diferente. Dios. Muy bien, hermanos, conociendo un poquito de la parte de la historia de nuestro hermano Cayito, ya desde pues cómo nació, en qué situación, la situación de su padre, la situación de su mamá con Amén. sus 8 hijos, y conociendo un poquito ya de que sus hijos, de cómo inició en ese mundo, ¿verdad?, tan terrible de las drogas. No sé si, hermano, antes de entrar a la parte donde el Señor lo hizo pasar un proceso, Amén. si quisiera agregar algo en cuanto a la historia, a su propia historia, a sus vivencias previas, anteriores a eso. Amén, claro que sí, don. De hecho, para empezar a compartir el testimonio con todos ustedes, que espero que sea de grande bendición y de edificación, hermanos, o persona que vas a alcanzar a ver, a escuchar este podcast. Yo después de casado, ya con mis hijos grandes, ellos vivieron un infierno conmigo por la manera de comportarme a consecuencia de la drogadicción, porque cuando ya agarro de fuerza esas adicciones, hermanos, amigos, mi esposa y mis hijos vivieron un infierno. No era un padre golpeador, jamás lo fui. Yo simplemente, con el hecho de que no me dijera nada cuando yo llegara después de, que serán 3-4 días, con que no me dijera nada, yo jamás me metía con nadie. Sufrían porque era muy irresponsable, sí daba para mis gastos y todo. Duré mucho tiempo, hermanos, con las adicciones del alcohol, de la droga, de la coca, del cristal, de la piedra. Y antes de que empiece mi testimonio, hermanos, quiero leer un pasaje bíblico. Quiero dar un pasaje bíblico que a mí me impacta, me encanta.
y forma parte de la vida espiritual que he vivido en el proceso que Dios ha transformado mi vida. Si tiene alguna otra pregunta antes de empezar, pero igual, hermano, puede preguntarme cualquier duda, cualquier cosa que tenga para coincidir en el podcast, en el testimonio, a la hora que me diga. No, le entramos directo, no sé si quiere, le hago la pregunta para entrar directo, o quiere leer el texto, o le hago la pregunta, luego lee el pasaje y luego ya contesta la pregunta, como usted guste. Amén, déjeme leer primero el pasaje Okay. en el cual yo me he basado muchas veces en base al testimonio que el Señor me ha regalado. Y el pasaje se encuentra, hermanos, en el Salmo 40. Son 3 versículos pequeños que quiero compartir con ustedes y que han sido de edificación para mi vida, y quiero compartirlo con todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, hermanos. Ese pasaje para la honra y la gloria del Señor. Amén, varón. Muy bien. Bien, voy a hacer unas preguntas porque conozco un poquito del testimonio de nuestro hermano, así que voy a tratar de sintetizar las preguntas. Sabemos que los podcasts, pues generalmente sí se llevan a veces un buen tiempo, dependiendo si, como le he dicho siempre, si hay necesidad de hacer una segunda parte, vamos a hacer una segunda parte. Amén. Para ustedes, pero si en un solo podcast cerramos todo lo que tengamos que cerrar, también estaría muy bien. Entonces, lo primero que yo sé, según yo tengo entendido, el proceso que usted vivió, hermano, el proceso fuerte que usted vivió del llamado de parte de Dios, no fue aquí, ¿verdad? No fue aquí en el pueblo, en Ruiz Cortés, en su casa. Okay. ¿O sí? Ok. Parte del proceso, ahorita en el testimonio, cuando empiece, van a entender todo. Pero en realidad lo fuerte que me pasó, donde hubo el cambio que Dios hizo en mi vida, fue en Nogales. Nogales, Sonora. Amén. Ok, ¿con quién vivía, hermano? No, yo no vivía allá, varón. Yo, por mi mismo trabajo en el que yo tenía, que era transportar de aquí a Nogales, a Tucson, yo llegaba a ese lugar y me quedaba en una casa de algunas personas que tuvieron mucho que ver en lo que a mí me sucedió en aquel día. Ese era el detalle por el cual me pasó a Nogales. Okay. Yo solamente iba por negocios y para atrás. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, el proceso en sí no empezó allá en Nogales. ¿Ya lo llevaba de aquí o allá fue el proceso fuerte? ¿Cómo es que fue a llegar? O sea, entiendo que iba a trabajar. Ya el trabajo como mencionó, ¿no? Allá a aquel lado. Bueno, allá en Nogales. ¿Qué sucedió ese día? Porque hay un día, siempre hay un día de inicio de ese proceso, o ese día, o ese momento, o ese tiempo. ¿Cómo es que comenzó ese proceso? Ok, hermano, miren, pues bueno, dando inicio, hermanos, con el testimonio más que nada de todo, o sea que tuvo que ver allá, tuvo que ver aquí, porque por ejemplo, Hubo un tiempo, hermanos, que yo, mi trabajo era igual llevar lo que mencionamos para el lado de Tijuana. Me vine de Tijuana, empecé a trabajar aquí, de aquí a Nogales, a Tucson. En todo ese lapso, hermanos, yo aquí pues tomaba, me drogaba y hacía todo ese tipo de cosas. Recuerdo que yo tenía el problema de cada vez que me sucedía algo, yo invocaba al enemigo de la manera en la que pues, me sucedía cualquier cosa, y yo le decía: yo sé que eres tú y no te tengo miedo, y ven para que veas quién soy. Y sucedían muchas cosas en el lapso de ese tiempo. Recuerdo en una ocasión que andaba con unos amigos por aquí, porque teníamos nuestros lugares para ir y pues drogarnos supuestamente a gusto, donde nadie nos mirara, donde estuviéramos a gusto haciendo las cosas. Y yo hacía esas cosas, lo retaba. Y a ellos les sucedían cosas y me venían y me decían a mí: oye, me pasó esto, estando aquí a uno. No, yo no sentí nada y vámonos de aquí porque tengo miedo. Y bueno, sucedían detallitos como esos. Recuerdo yo en una vez que, hermanos,
Yo duraba hasta, con vergüenza lo digo, pero es necesario, duraba hasta 15 días sin dormir, hermano, sin ir a mi casa, sin dormir duré una vez. Miren lo que es el enemigo en la vida del ser humano, que le sirve a él. Duré una vez hasta 8 días, 8 noches, sin dormir un solo segundo. Y le digo al hermano Alfredo, con toda la sinceridad y a toda la audiencia, la Biblia habla de que no debemos de echar mentira y que Dios me reprenda si yo le estoy echando mentira. Estaba tan poseído, tan endemoniado, hermano, por decirlo así, de que duraba esa cantidad de días sin dormir. Yo recuerdo que cansado en una ocasión, y recuerdo hasta el lugar donde andaba. Si alguien conoce aquí en Ruiz Cortines, hay una escuela que se llama Villa y una escuela que se llama Flores Magón. Entre medio, hermano, recuerdo que en esa ocasión tenía 3, 4 días sin venir a dormir a mi casa. Entonces yo ya cansado de tanta droga y quieran o no, me remordía bastante el motivo de que mi esposa y mis hijos en mi casa. Y en esa ocasión yo ya no traía dinero. Yo me había quedado sin dinero. Y yo ya cansado en realidad. Pero eso, hermano, quiero que quede bien enfatizado de que eso que yo hice, o ya ese clamor que yo tuve, después de 2 años que empecé a recopilar partes de las cosas las que yo había vivido, recordé. El caso es que ese día yo recuerdo tan claro que le dije yo no creía en Dios, hermanos, yo no creía en Dios. Yo le dije: Dios, si tú existes, yo estoy cansado de esta vida, ya no hay qué hacer. Yo estaba tan decepcionado de mí mismo que no encontraba la salida. Yo iba para mi casa y pensé en ese lugar. Yo dije: si tú existes, ayúdame, le dije. Yo ya no sé qué hacer con mi vida, pero si tú verdaderamente existes, necesito que me ayudes. Pasó eso. Ahora entiendo que es una oración, porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Yo no sabía que estaba haciendo una oración. Yo no sabía que el Señor había plasmado en la palabra, en el Salmo 51, que un corazón constricto y humillado, Dios no lo desprecia. Eso pasó y seguí yo con mi vida. A los días, porque fue los días, yo decido no trabajar para la persona a la que yo le hacía los fletes para aquellos lugares. Y le dije: hey, ¿sabes qué? Y me voy a dedicar a mi trabajo. Yo me voy a ir a Nogales y voy a empezar a trabajar por mi cuenta. Y recuerdo el consejo de él, bien o malo, me dijo: hey, ¿sabes qué? No hagas esto porque allá ya tienen toda la gente tiene sus áreas de trabajo. Te vas a meter en problemas. Yo le dije: hey, yo no tengo miedo a eso, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar para ti. Entonces yo voy a hacer mi trabajo por mi cuenta. Recuerdo que yo tenía un Intrepid en ese tiempo. Yo lo vendí, lo empeñé y lo compré todo de drogas. Y me fui para Nogales a trabajar. Y ahí es donde empieza, hermanos, el verdadero testimonio que el Señor Jesucristo me ha regalado. Yo me fui para Nogales, hice todo eso, me fui. Y estando allá con una de las personas, ahorita me hizo una pregunta que si a dónde llegaba. Yo llegaba, allá había dos muchachas en las cuales eran las que trabajaban para nosotros, que cuando a mí se me acababa mi visa, eran ellas las que utilizábamos para que nos hicieran el favor de cruzar la mercancía que yo llevaba para aquellos lados. En esa ocasión yo hablé con ellas y les dije: ¿saben qué? Voy a trabajar por mi cuenta. Y ellas me dieron chance de llegar a esa casa en ese día. Y sí, yo llegué. De hecho, eran 2 muchachas que tenían el problema ya. Imagínense el ambiente que se movía, ya. Entonces, ellas me dijeron: vente, Cayito, aquí está tu casa. Y yo empeñé el carro, compré droga en aquel tiempo, era algo, y me fui. Entonces, desde que llegué era tomar y drogarnos. Una de ellas tenía 2 hijos. Obviamente ellos estaban bien prendidos. Imagínense, las muchachas con la condición esa, no había un orden ahí. Como ellas pues vivían en una manera desordenada, pues era muy fácil que sus hijos no hicieran caso ni se acataran. ¿Por qué? Porque lo que miraban en su casa, pues les permitía hacer todo, ¿ma? Claro. Ellas no tenían cómo reprender a sus hijos ni cómo darles una buena educación. No había una autoridad moral para eso. De ninguna manera, porque ellos vivían bajo el pecado. Así es. En serio. Sí, Okay. sí.
Entonces, en esa ocasión, yo me fui, recuerdo, yo tenía un amigo que ahorita más adelante tiene mucho que ver, el hermano, amigo. Estábamos tomando aquí en el ejido Rancho California, estábamos tomando un día martes. Él hacía el mismo trabajo que yo, pero su ruta era Tijuana, mi ruta era Nogales. Él trabajaba para otras personas, yo trabajaba para otras, los dos en el mismo trabajo. El día martes nos pusimos a tomar allá a un lado de su casa. El día miércoles cada quien iba a salir para su destino con su mercancía. El caso es que ese fue un día martes, el miércoles cada quien salió. Y bueno, en aquel día, en aquella noche, cuando yo estaba con mi amigo, hijo de una de las señoras que estaban ahí, nos estábamos drogando. Una noche antes, por cierto, viví unas cosas extraordinarias que porque yo andaba drogado, quise pensar que era algo natural. Miraba y oía cosas. Y de hecho, déjenme decirles, antes de que empiece el testimonio, muchas personas, de hecho eso el diablo, el Señor lo reprenda, me dijo con sus palabras textuales que a muchos de los que yo les contara, muchos iban a pensar que yo alucinaba o me estaba quedando loco por la droga que yo usaba. Y ciertamente, hermano Alfredo, voy a hacer un paréntesis, muchas de las personas a las que yo le he dado testimonio, hablando en las calles, en las plazuelas, en algunos otros lugares, siempre han pensado o se han reído de mi testimonio. Pero ¿saben una cosa? Yo estoy tan seguro, tan confiado y tan seguro que desde el momento en que el Señor Jesucristo me concedió estar con el diablo, el Señor lo reprenda, hasta este momento, yo recuerdo segundo a segundo lo que viví, varón. Entonces, pasaron ese tipo de cosas en ese día. Y al día siguiente, ahí fue donde vino lo bueno. Pasó ese día y yo lo quise ver como algo normal, como algo ciertamente como algo de alucino, como que algo de que no pasaba nada, pero sí fueron muchas cosas muy raras y tremendas que se vivieron en esa noche. Y de hecho fue en la colonia San Miguel. Si alguien conoce Nogales, varón, la colonia se llama San Miguel. En ese lugar fue donde Dios me concedió vivir esa experiencia. Pues esa noche, ya pasó esa noche donde estuvimos ahí, fue todo lo que era así todo. Al día siguiente estuvimos conviviendo, tomando, y de repente todo se hizo un caos de pleito entre ellos. Éramos en aquella ocasión la pareja, los dos hijos que tenían y yo. Y de repente fue un caos tremendo. El caso es que a la siguiente noche, Perdón, caos de discusión. Pleito total. Pleito. Sí. Entre ellas dos, los hijos y usted. Más entre ellos. Okay. Entre ellos. Hermano, antes de que continúe, me gustaría contextualizar un poquito el evento que nos está empezando a contar. Sí, ¿no? amén. Usted dice, voy a empezar el testimonio de hace ratito que lo empezamos a escuchar desde el nacimiento, porque es parte de nuestro testimonio. Lo que el hermano ahora va a empezar a contar es una experiencia todavía muy fuerte y muy impactante. Pero díganos, hermano, ¿cómo en qué año, recuerdan qué años sucedió eso? ¿Qué año estaba aproximadamente? Claro que sí, fue en el 2004. En el 2004. Amén, varón. Bien, no, yo pensé que era más atrás. No, fue en el 2004. Fue reciente, muy bien. Ok, entonces nos decía que todo se volvió un caos, había un problema y que al siguiente día algo sucedió. Fue en el 2004, perdón, y gracias por hacer énfasis, tiene mucha razón, el testimonio empezó desde el principio, pero lo impresionante, por eso hice esa aclaración, tiene mucha razón, varón. Fue en el 2004, porque la experiencia me pasó en el 2004, y en el 2005 fue cuando yo acepté al Señor. Tengo 20 años, estamos en el 2005, ¿ya? Okay, para que quede claro eso. Sí, varón, entonces, bueno. Me decía que se hizo un desorden y fue un desorden. Que fue un caos, pero y que quedó, y al siguiente día algo sucedió. Al siguiente día fue cuando ellas se fueron de la casa, nos quedamos yo y el chavalito en la casa. Uno de ellos, el más joven. En aquel tiempo él tenía aproximadamente como 15 años y aún así se drogaba. Y las muchachas lo sabían, lo permitían. Entonces, en esa ocasión estábamos normal. De hecho, recuerdo mucho que
él en aquel tiempo era en cassette, tenía un cassette. Nos bajamos eran unas casas de Infonavit de 2 plantas. La planta de abajo era una casa, la de arriba eran independientes, ¿ya? Entonces... Así son muchos Nogales. Exacto. Y en la misma casa hay varias familias, nada más las dividen paredes. En ocasiones hay casas que en la misma son de 2 plantas, hay otras que son separadas. Abajo es una, arriba es otra. En esa ocasión era una familia arriba, otra familia abajo. Okay. Entonces el muchacho, yo recuerdo tan claro que estábamos escuchando música en esa noche ya que nos quedamos. Tenía un cassette que no había una sola canción que no mencionara al diablo. Todas. No había, todas las canciones que tenía mencionaba. Literal, me lo mencionaba. Está hablando de rock, era rock pesado, era rock, ya. En español. Sí. Y todas las canciones. Bueno, el caso es que llegó la hora más tarde y nos fuimos hacia arriba de la casa. Y ahí fue donde empezó. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando empezó. 1 hora antes, 2 horas antes, yo recuerdo que estábamos platicando y ciertamente nos estábamos drogando. Entonces, como yo les vuelvo a repetir lo que dije hace rato, siempre yo tenía la maña de que algo me pasaba y eres tú, hijo de tu esto y esto otro, y ven para que veas quién soy y te voy a agarrar de los cuernos y vas a ver quién soy. De esa manera yo tenía tenía la maña de hacer eso, la costumbre de siempre hacerlo así, aunque no creía en Dios, pero todo el tiempo lo relacionaba lo malo con eso. Entonces yo le decía, eres tú. El caso es que en esa ocasión estábamos sentados en un cuarto, yo y él. Entonces, usted y el muchacho. Y el joven. Okay. Y el joven. Se llamaba, no sé si se llama ahora, el Giovanni. Okay. Entonces, en esa ocasión estábamos sentados y yo recuerdo tan clarito, tan claro, que tenía la bolsa de droga a mi lado. Y yo recuerdo que sin ningún motivo él estaba retirado de donde yo estaba. Sin ningún motivo la bolsa de droga que traía se cayó al piso. Se cayó, yo la miré caer, así literal. Eran las 12 de la noche, recuerdo también ese día. Entonces se cae y yo empiezo a decir lo mismo que toda la vida he dicho, hermano. Diablo, hijo de tú esto y esto otro. Yo sé que eres tú el que lo hiciste, pero ir aquí así y no te tengo miedo y salme para que veas quién soy y para que veas cómo te va a ir. Y de repente, hermanos, cuando yo empecé a decir todo eso, era un cuarto, en la ventana se escuchó esto. Cuando yo empecé a decir, yo sé que eres tú y no te tengo miedo y ven para que veas quién soy y verdad que tú estás ahí. Y me hizo un golpe en la ventana. Aclaro, eran en Nogales, si alguien conoce, normalmente son casas que se construyen en cerros. ¿Ya? Esa casa no era la excepción, era un cerro para abajo, era un barranquillo, donde no había posibilidades que hubiera alguien para tocar la ventana. Parado por fuera. Era imposible. Okay. El caso es que yo le digo, ven para que veas quién soy. Y cuando yo le dije eso, hizo esto. Entonces yo dije, canijo, dije, ¿qué está pasando? El caso es que el muchacho me dijo, hey, él me dice, no tengas miedo. Y yo le dije, ese muchacho, hermanos, ese muchacho ya tenía algo que ver con él. Ahorita van a entender por qué les digo que él ya tenía que ver con el enemigo. Desde el momento en que él escuchaba todo eso, hermanos, y pasaban cosas, era porque él tenía que ver. Sí. El caso es que él me dice, hey, ¿sabes qué? Después me dice, no le hables, me dice, vamos a hablarle más al rato. ¿Qué le dije yo? ¿Le tienes miedo? Era una manera psicológica que él me hacía para que yo le siguiera hablando, hermano. No, ¿qué le digo? ¿Le tienes miedo? Él está aquí, le dije, pregúntale, ¿verdad? Compa, le dije, ¿verdad que tú estás aquí? Me volvió a tocar la ventana y dije yo, ay, tremendo, si es él, dije yo. Pero todavía como era yo, la persona que llevaba droga, el que se sentía bien poderoso, el que se sentía bien macho, yo no podía quedarme abajo. Entonces yo tenía que seguir con mi misma ruta de macho en esa ocasión. Hermano, y en verdad, hermano Alfredo, hacer un poco de énfasis. Muchas personas en el mundo nos creemos ser hombres y machos. Creemos que las podemos todas, pero créame, hermano, que en esa ocasión me di cuenta que verdaderamente yo no era nadie. Que verdaderamente ahí entendí que los que son valientes en verdad
son los que aceptan al Señor, hermano. Bueno, eso lo vine a entender ahora, pero... Después, ajá. Sí, pero en realidad, valiente el que acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque cualquier persona, hermano, en el mundo puede pegarse un tiro, puede hacer un asalto, incluso puede quitarle la vida a alguien. Pero aceptar a Cristo es complicado para las personas y eso es lo mejor. Y esa es la verdadera valentía que el ser humano debería de tener, hermano. Entonces, cuando pasa eso, ya desconcertado yo le dije, hey, vamos a hablarle ahorita, le dije yo. Y no, me dijo él, vamos a hablarle al rato. Y si él sale, me dijo, yo voy a hacer un pacto con él para que me deje hacer un movimiento. Y yo le dije, ahorita, le dije, vamos a hablarle ahorita, no tengas miedo, le dije yo. Háblale, verás que él está aquí. Y le volví a decir yo, ¿verdad, compa, que eres tú el que estás aquí? Y él hizo así, hermanos. 3 golpes en la ventana respondiendo a las preguntas que yo estaba haciendo. Es algo increíble, hermanos. Créanme que el contarlo no significa nada al haberlo vivido esa experiencia. Yo en realidad, hermano, yo no sabía qué estaba sucediendo. Yo por mi cabeza pasaba, ¿qué es esto? No puede ser. Pero yo ahí estaba, ¿me entiendes? Yo tenía que salir adelante. Entonces cuando hace los 3 golpes, yo le dije, hey, él está aquí. Y él me dijo, sí, él está aquí con nosotros, me dijo el muchacho. Ahí ya empezó a cambiar. Entonces, cuando eso sucede, cuando el chavalo me dijo, sí, él está aquí con nosotros, me hubiera gustado tener más espacio y darles un ejemplo de la manera en la que nos movimos en ese día, en esa noche, en esa madrugada, en medio de la escena, de la cama. Había una cama, yo estaba sentado. Entonces, el muchacho le dice, entra con nosotros. Y yo le dije, sí, le dije, entra para acá, no tengas miedo. El muchacho hizo esto, se paró de donde estaba, le dio la vuelta a la cama y fue, hermanos, y abrió la ventana. Era una ventana como estas, corredizas, tal cual estas, y la recorrió. La recorrió de esta manera. Cuando recorrió esto, la cortina, hermanos, hizo esto, miren, quiero que lo vean. Lo tengo que hacer toda la vida, lo he hecho, pero esto es para que vean exactamente lo que viví en esa ocasión. Las cortinas, cuando el muchacho abrió la ventana, hizo esto. Cuando queda así las cortinas, créanme, amigos, créanme, hermano, que yo me quedé bien asustado. Y yo le dije, hey, sí es él. Y el muchacho me dijo, sí, me dijo, él está aquí con nosotros. Cuando la cortina se abre, cuando la ventana corrediza la abre, entra un aire increíblemente apestoso. Y yo sé oler un perfume, sé oler una rosa, sé oler cualquier otra cosa. El aroma que entró ese día era un olor putrefacto, hermano. Era, ¿cómo se llama? Azufre, hermanos. Era azufre total. Yo en mi vida lo había olido, pero estoy totalmente seguro que eso era azufre. Cuando él entra, cuando le abre la ventana y la cortina hace así, la luz del foco se opacó, se apagó total. Bueno, no total, quedó a la mitad del % del alumbrado de un foco normal, varón. Entonces yo le dije, loco, este vato aquí está. Sí, me dijo, él está con nosotros, pero no tengas miedo, me dijo. Él te quiere ayudar. Me dijo el joven. Ahora entienden por qué hace rato que dije yo que él tenía algo que ver, porque él alcanzaba a comunicarse con él, yo no. Él me traducía lo que el diablo me quería, el Señor lo reprenda, lo que el diablo me quería decir a mí. Creo que él ya entonces ya tenía, en Definitivo. ese momento, ya tenía incluso ahí una comunicación Definitivo. con él. Por Okay. eso estoy seguro que él ya tenía algo que ver. Me querían hacer parecer que no, al principio, pero toda esa inducción, hace rato le dije yo a usted que él, en su psicología, me querían persuadir para que, él decía que no, pero dándome a entender de que sí lo hiciéramos, sí. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, el chaval, yo le digo, hey, ven para acá, no tengas miedo, te invito a fumar, le dije yo. Sí, y cuando yo le digo, ven, te invito a fumar, la cortina se hizo de esta manera. Quiero hacerlo literal, la manera en la que sucedió. Hizo esto. Él estaba así. Cuando yo le dije, ven, te invito, él hizo esto. Y fue y caminó hacia donde yo estaba. Yo estaba horqueteado en una de las esquinas de la cama. La cama es así, yo estaba horqueteado en la cama. Cuando él camina,
Podrás preguntarme tú, ¿cómo es que lo miraste? Hermano, amigo, él tiene varias manifestaciones. Él sabemos que es un espíritu, pero él puede transformarse en una persona. Él puede y tiene poder, hermano, Claro. para transformarse en un animal. En esa ocasión, yo lo miré caminar como espíritu. No sé si alguien en alguna ocasión miró una película que se llama El Depredador. Cuando ese personaje lo miraban en la selva, él se miraba que caminaba, pero se miraba ya. a través del tipo Sí, gelatinoso. sí. Tal cual se miraba esa película, tal cual yo lo miré. Miraba como algo denso. La silueta tal cual yo la miré, fue y se sentó a un lado de mí. Cuando ese personaje se sienta a un lado de mí, en la cama, no sé si la cámara se alcanza a ver, la cama se hizo así, hermano. Se encogió, como que si se hundiera alguien. Era literal, se estaba hundiendo Sí, donde sí, él sí, estaba sí, sentado, sí. en el espíritu. Entonces, cuando él se sienta a mi lado, yo empecé a decir, loco, sí es verdad, este vato aquí está. Sí, dijo, él está aquí con nosotros. Entonces yo volteo, hermano, hay otra característica de la manifestación en mi vida sobre esas cosas. En ese momento no hubo un pelo de mi cuerpo, no hubo un vello que no se erizara. La presencia del enemigo, hermano, es algo sobrenatural. Algo increíblemente horroroso, que no me quiero imaginar, hermanos, que si la presencia del diablo es horrible, imagínense cómo es estar en el infierno, porque esto es real, hermanos, créanme. Yo le he dicho al hermano Alfredo en otras ocasiones, y probablemente esté mal en decirlo, pero es palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eso lo dice el Señor. Yo les digo a ustedes, tengo 2 hijos que los quiero más que mi vida. Y si ustedes son padres, van a entender del amor tan grande que existe. Es el amor más grande que existe, el del padre hacia el hijo. No es el hijo hacia el padre, no el del esposo y la esposa, no el del sobrino. No, el amor más grande que existe en el mundo, en el universo, es el del padre hacia el hijo. Y bueno, no es prédica, pero ejemplo tenemos en la Biblia. En la Biblia está el amor más grande, el de Jacob con Isaac. ¿Qué le pidió el Señor? Le pidió a su hijo. Le pidió a su hijo. ¿Por qué? Abraham. Abraham le pidió a su Isaac. hijo Isaac. Así Perdón, es. amén, Sí. perdón, así es. ¿Por qué se lo pidió? Porque era lo que más amaba. Era lo más valioso que Era lo el que ser más humano quería, podría tener. así Él le es. podría haber dicho, ¿sabes qué? Dame las tierras, dame el... No, le pidió lo que le duele. ¿Qué era? El Así amor es. más grande. Al el hijo, así es. El otro ejemplo tan claro que tenemos, Dios entregando a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no entregó uno de los apóstoles o 1,000,000 de ángeles? Porque era el amor más grande hijo, que podría así es. demostrar Dios para el ser humano dando al Hijo. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque así como yo amo a mis hijos, y es el amor más grande que el padre llega a tener. Esto es para que vean que lo que les digo, hermanos, yo no voy a poner en tela de juicio a mis hijos por algo que es mentira. Esto es real, yo lo viví, el Señor Jesucristo me concedió vivirlo. Que mi Dios haga lo que quiera con lo que más amo, que son mis hijos. Y yo les echo mentira en esto, hermano. Eso lo viví. Cuando pasa eso, hermano, yo le digo, ¿sabes qué? Te tengo miedo, le dije, no pensé que me fueras a salir. Ahí, hermanos, el jovencito me dijo, dice él que no tengas miedo. Dice él que él te quiere ayudar. Dice él que tú eres muy bueno para él porque tú haces todo lo que él te pide. Fíjense qué tremendo, hermano. Eres un instrumento fiel. Qué tremendo, hermano. Eres un instrumento. Sí, sin duda, así como Dios tiene instrumentos de sus hijos, ¿verdad? Nosotros mismos, los pastores, líderes, alabanzas, adoradores, la misma iglesia, como tiene esos instrumentos fieles para servirle, sin duda que hoy nos damos cuenta y sabemos, mucho ya sabemos, pero es bueno escuchar a nuestro hermano que también el enemigo tiene instrumentos y muchos de ellos fieles a él a hacerlo todo lo malo, así es. Amén. Imagínense, hermano, el muchacho hablando lo que el enemigo le decía. Créanme, hermano, vuelvo a hacer énfasis en lo de ahorita. El platicarlo, no podrá haber tanto impacto. El vivirlo, y Dios me concedió ese privilegio. Esto es real, hermanos. Esto es real, amigo. Esto no es un juego. Esta vida es espiritual. Creemos que hay un Dios y hay un diablo. Creemos que hay luz y hay tinieblas. Creemos que hay un bien y hay un mal. Creemos que hay un cielo y hay un infierno. Si no es de Dios, ¿de quién es? Si no vas al cielo, ¿a dónde vas? Así es. Pongamos hacer énfasis en esto y crean, esto es real. Esto es real. Dios no tarda su promesa como mucho la tenemos por tardanza.
pongamos atención a esto. El diablo existe y él es real. Y él va a buscar miles de impedimentos para que no llegues al conocimiento de la palabra, al conocimiento del propósito de Dios para tu vida, querida visita, querido hermano. Bueno, entonces, cuando ya le digo yo eso, ¿sabes qué? Yo no pensé que me fueras a salir. Y me dice el muchacho, no, dice él que no tengas miedo, que él te quiere ayudar. Dice que tú eres muy bueno para él porque tú haces todo lo que él te pide. Para eso, hermanos, yo le acababa de echar droga a un foco. Yo le acababa de echar droga. Entonces, yo lo quise prender. Y pues, obviamente, yo por la experiencia que tenía en esas cosas, en esa práctica, ya no tenía gas el encendedor, pues le daba y nada. Y le dije yo al diablo, le dije, hey, ¿qué onda? Dame lumbre, ¿no tiene lumbre esto? Así, hermano, le dije. Yo le dije con mis palabras. Entonces, a mí no... que no tenga, bendito Dios. Entonces, yo le quise hacer. Y el chavalo le dijo, hey, dale lumbre a mi compa. ¿Qué no dices tú que él hace todo lo que tú le pides? ¿Qué no dices que él es muy bueno para ti? Cuando dijo eso, fue algo increíble. El encendedor sin tener gas, varón. Una lumbre así de alta encendió. Así de alto. Fumé cristal con eso. Empecé a fumar. Cuando yo empecé a fumar, le dije yo a él, te invito, le dije. Entonces el chavalo hizo esto. Compa, te invito a fumar, le dijo. Y él se dio la vuelta. Él estaba acá, yo estaba horqueteado y el enemigo estaba a mi lado, aquí sentado. Entonces el chavalo se vino y dio la vuelta y se puso en esta posición delante de él. Compa, le dijo, fúmele. Entonces, cuando empezó a hacer eso, le dijo el chavalo, compa, ¿cómo podemos saber que tú eres el que estás aquí? Queremos saber que eres verdaderamente el bueno, le puso. Manifiéstate, le dijo. Cuando dijo esas palabras, el foco voló. Todas las partes de los vidrios, hermanos, cayeron en mis muslos, hermanos. Vidrios en mis muslos, vidrios en el piso y en la cama. Cuando él dijo eso, en el foco quedó la cara del diablo, tal cual como lo figuran en la lotería. Así se manifestó en ese momento en el foco, en el vidrio. El foco es ovalado, quedaron los cuernos, la boca y la barba rasgada, tal cual lo describen. El vidrio. El vidrio. Volaron los vidrios. Se rompió. Hermano, quedó como si con un bisturí hubieran hecho la figura. Voy a utilizar este mal término para eso, pero para que lo entiendan. Fue una figura perfecta. Hablando del dibujo, no de él, lo sabemos. Sí, haciendo claro. Y me dijo, mira, me dijo, él está aquí. Y yo le dije, loco, le dije, tengo miedo. Y ya me dijo, no tengas miedo, él te quiere ayudar. Él dice que eres muy bueno para ti. Entonces, yo empecé a decirle, compa, ¿sabes qué? La neta, te tengo miedo, no pensé que me fueras a salir. Dice él que no tengas miedo, me dijo, que él te quiere ayudar. Entonces, en eso, el chavalo, en la posición que le dije yo que estaba, así, le empezó a decir, el jovencito le decía, te estoy diciendo que aquí. Y él se comunicaba con él. Yo no lo oía, hermanos. Yo nada más lo miraba. Al muchacho hablar y a la figura hacer movimiento. Y el chavalo le decía, te estoy diciendo que aquí. Y volvía a decir, no hay pedo con mi compa. Perdón el término. Esas fueron las palabras textuales que él utilizó. Sí. No hay pedo con mi compa, dijo. Vamos a hacerlo aquí. Te estoy diciendo que aquí, le dice mi amigo. Y en una de esas le dice, está bien, pues vamos. Se paró el enemigo, yo lo miré parar. Yo lo miré cuando se paró. Que cuando estaba hundida la cama, se volvió a emparejar. Acuérdense que les dije que cuando se sentó, se hundió. Se hundió. Ajá. Cuando se paró, que le dijo, está bien, vamos. Se paró y se fueron rumbo a la cocina. Yo me fui atrás de ellos. Cuando estamos así, prende la estufa. Con uno de los cuernos, le pica aquí. Y el muchacho empieza, ¡ay! Yo venía atrasito de él. Todo fue en cuestión de segundos. ¡Ay! Empezó el chavalo. ¿Qué onda? Le digo, ¿qué te pasa? Mira, me dijo. Me dijo que hiciera un pacto con él. Y me sacó sangre. Y lo voy viendo.
Y a partir de ahí, hermanos, a partir de ahí, persona que me estás viendo y escuchando, el muchacho se le empezó a transformar, a desfigurar el rostro y a cambiarle la voz. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando uno hace un pacto con el enemigo tiene poder de apoderarse de ese cuerpo. Así es. Muchas veces no necesitas hacer el pacto, simplemente con que hagas prácticas que a él le gustan. A nosotros le damos derecho legal al enemigo de que entre en nuestro cuerpo. Así es. En esa ocasión, el chavalo me miró y me dijo, ya con un rostro desfigurado total, y con otra voz y me dijo, tú eres muy bueno para mí porque tú haces todo lo que yo te pido. Ya hablándome directamente. Ya directamente. Tomando con un posesión de rostro, sí. Pero en veces me hablaba el muchacho y se salía el espíritu, una manera en la que me querían volver loco. ¿Sí me explico? Porque en veces se refería como a él y en veces como yo. Hablando entre ellos como espíritu y como él. Y me decía, tú eres muy bueno para mí porque tú haces todo lo que yo te pido. Y me empezó a decir todo, hermano. Todo lo malo. Me empezó a decir de los jales que yo me aventaba. Me empezó a decir de todo, absolutamente de todo. De los jales, los business, las tranzas, todo lo que yo hice me lo empezó a decir. Tú eres muy bueno para mí porque tú haces esto, haces esto, haces esto, haces esto. Y yo he estado atrás de ti cuidándote a que a ti no te pase nada. Tú me perteneces, me decía. Y yo le dije, loco, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me hablas así? Y de repente me decía, no pasa nada. ¿Cómo no, loco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me hablas así? Y en esos días a mí se me habían perdido unas 4 bolsas de cristal de las que yo andaba vendiendo. Yo recuerdo que esas bolsas yo trabajaba de una manera supuestamente buena. Yo me los pegaba por dentro de un short con un tape. Se me cayeron. Y todo el día yo anduve preocupado por esas bolsas, varón, que a mí se me habían perdido. Que para mí pues era mucho, ¿no? Pues era mi trabajo. Sí. Entonces, cuando empezamos a interactuar, yo y el enemigo, el Giovanni ahí, me dijo, tú eres muy bueno para mí porque tú haces todo lo que yo te pido. Y me empezó a decir todas las cosas malas y me dijo, esto es, me dijo, para que veas quién soy y esto es para que veas el poder que yo tengo. Esto no es mío, esto te pertenece. Es por lo que todo el día has estado preocupado, me dijo. Se agachó, varón, y las 4 bolsas me las dio en mi mano. En mi mano me las dio. Algo increíble. Y me dijo, esto es para que veas el poder que yo tengo. Esto es para que veas quién soy. Esto es para que veas en quién vas a confiar. Esto no es mío, esto te pertenece. Es por lo que tú has estado preocupado todo el día, me dijo. Las 4 bolsas de drogas me las dio en mi mano, después de habérseme perdido. Esto es algo real, esto es increíble. Hermano, por eso le digo yo que muchas veces nosotros en nuestras iglesias, esto es para nosotros, de que muchas veces este testimonio es tanto como para las personas inconversas como para las personas que ya somos bautizados. Muchas veces jugamos a la iglesia y creemos que esto no va a suceder o que esto es algo, agarramos como un club social esto porque es bonito, varón, y no le ponemos el interés que deberíamos de ponerle al evangelio, varón, a la entrega en su totalidad a nuestro Dios. Esto no es un juego. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, lo creo que es 5, que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno pague conforme lo que haya hecho mientras estábamos aquí en la tierra, todo lo bueno y todo lo malo. Ahí en ese juicio, varón, va a estar bien complicado. ¿Por qué? Porque todos creemos que con que vengamos el miércoles, el viernes y el domingo, con que hagamos 1 hora de oración a la semana o 4 o 5 y uno, creemos que con eso tenemos el gobierno comprado. Es mucho más allá que eso, hermanos. Es mucho más allá que eso. El diablo existe, el infierno es real. Y si estar con él es algo sobrenatural y horripilante, estar en el infierno es algo peor, varón. Y lo más malo de esto es que no es por temporadas, es por una eternidad. Es por una eternidad. Entonces hagamos énfasis en esto. Hermanos, amigos, esto es real. Esto no es un juego. A mí nadie me verbió para estar aquí, a nadie me lavó el cerebro. A mí el Señor Jesucristo me concedió el privilegio de estar con el diablo para entender y comprender que esto es verdadero. Y para hacer testimonio, ¿no? Y obviamente para hacer testimonio de las maravillas que el Dios Altísimo hace con nosotros. Cuando pasa eso, me da la droga. Entonces me dice, ya me empezó a hablar bien fuerte y raro. Duró 3 horas queriéndome persuadir, hermano, para que yo hiciera un pacto con él. Me decía, haz lo que yo te digo, me decía, tú eres muy bueno para mí. Tú, tu esposa y tus 2 hijos
Yo quiero que estén bien. Hermano, él sabía que tenía, para empezar, el chavalo, todo el tiempo, hermano, todo el tiempo cuando yo fui a ese hogar, ellos, por mi trabajo y por ética, yo nunca les decía de dónde era, dónde vivía y todos mis detalles. No tenían la información para haberlo dicho él. No. Y acordémonos también que en aquel entonces tampoco existían las redes sociales, de manera que él haya entrado a alguna de las redes sociales de nuestro hermano y hubiera ubicado la información de su familia, el lugar y todo lo demás. El chaval no conocía mi vida. Así es, y entendemos que por el trabajo al que se dedicaba, pues es razonable, tiene lógica en que no diera esos datos. Amén, varón. Así es. Entonces, pero él sí lo sabía. Claro, varón. Claro. Ese es el detalle, de que el enemigo sabe muchas cosas, Claro, ¿entiende? claro. De hecho, me permite, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Ok. De hecho, miremos en la historia de Job, hermano. Yo siempre he creído que el diablo, el Señor lo reprenda, tiene poder, pero tiene un poder limitado. No es ilimitado. Esa es la grande ventaja que nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos. Pero debemos de ponerlo por práctica. ¿Por qué? Porque el diablo tiene bastante poder, pero es un poder limitado, que llega hasta ahí. Yo lo relaciono de que es como un perro amarrado, que tú llegas y te acercas y llegas hasta un límite, de ahí para allá, no te va a hacer nada. De la misma manera, si tú tienes a Cristo, el diablo no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque él tiene un poder limitado, no es un poder ilimitado. Miremos en Job cuando habla y hace un relato de que en la tierra de Uz había un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la Biblia y empieza a hacer una descripción de todos los bienes que él tenía, de todas las riquezas, de cómo él vivía. Y hace un énfasis cuando llega y dice que llega el Satanás en una junta que ellos tenían, en una reunión, y le dice el Señor: hey, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra y rodear por ella. Y le dice el Señor: ¿qué? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le empieza a decir, y el diablo le dice: ¿cómo no? Pues al trabajo de sus manos das bendición, por cuanto sus bienes crecen sobre la tierra. Ahí me gusta, porque le pide permiso a Dios para actuar. Entonces le dice: pero extiende tu mano. ¿Por qué digo esto? Porque él, varón, a mí, como él no tiene corazón y misericordia, él a mí me hubiera matado en aquel momento. Pero yo estoy pleno y totalmente seguro que el Señor mandó sus ángeles a que pelearan por mí y estuvieran en ese momento. Porque había un propósito para su vida. Bendito el Señor. A Job le dijo eso. ¿Qué hizo? Le pidió permiso para actuar. De esa misma manera yo estoy seguro que en aquel momento a Dios le pidió permiso para actuar. Por eso no me hizo nada. Porque en una de las escenas que vivimos, agarró unos cuchillos el muchacho y le dije: hey, ¿qué vas a hacer con eso? Y él me dijo: esto es para evitar el peligro. Mentira del diablo, porque si por él fuera, él me hubiera querido matar. Claro. Porque él no quiere que aceptemos a Cristo. Una pregunta me surge aquí. ¿Usted tenía familia cristiana allá? No, varón. No. ¿Usted sabía de alguien que hubiera estado orando por usted? No creo. Lo que sí es que, por ejemplo, en una ocasión en Virginia, en el otro lado, una señora se arrimó a mí y oró por mí. Es todo. Una oración fugaz puede hacerse, pero quién sabe qué poder traería. De hecho, hoy le va recordando, hace muchísimos años, cuando yo estaba en la primaria, aquí, como yo era actor en la primaria y secundaria, me invitaron los aleluyas aquí, por cierto, hermano, a hacer unas obras de teatro cuando estaba joven, pero no pasó a mayores. Yo venía para divertirme, como estaba niño y loco. O sea, pero es lo más acercado que tengo a... Que estuvo en la iglesia, ok. Sí. Entonces dice que agarró los cuchillos y le dijo: es para evitar el peligro. Según él era para evitar el peligro. Y fue y lo puso en la cocina. Entonces, en esa ocasión, pasando a todo eso, el diablo, les vuelvo a repetir, que tiene poder, pero es un poder ilimitado. Entonces, en esa ocasión me dice: ¿sabes qué? Me dijo: te invito a que fumes, me dijo. Mira, le dije yo te tengo miedo, no pensé que me fueras a salir. Y ya me hablaba directamente: no tengas miedo, yo te quiero ayudar. Y me dijo: toda esa bolsa de droga que tú traes ahí, la vas a vender toda mañana, pero tienes que hacer lo que yo te pido, me decía. Traía yo la bolsa de droga, yo le decía: no, yo te tengo miedo.
Perdón porque hay veces que me acuerdo de cosas y así. En una de las ocasiones me dijo, ¿te das cuenta lo que para el hombre un día es un paraíso y otro no los dedos y te hago un infierno? Estaba haciendo alusión a lo que habíamos pasado una noche antes. Del desastre que se hizo. Que había comentado, sí, así es. Sí, que había comentado. Ahorita dijo, ¿te das cuenta lo que un día para el hombre es un día es un paraíso y otro no los dedos y te hago un infierno? Dice. Bueno, entonces en eso ya después me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que te vaya bien, yo quiero que tú, tu esposa y tus hijos estén bien. Y me dijo, esa bolsa de droga la vas a vender toda mañana, pero tienes que hacer lo que yo te pido. Ya me hablaba el muchacho con la voz del enemigo. Entonces me dijo... ¿Le cambiaba la voz? Total, cambiaba su voz normal y a la voz del enemigo. Yo tengo un tatuaje que me hice cuando era joven en mi ignorancia, que es la cara del diablo, el Señor lo reprenda. El muchacho me dijo... Con la voz del diablo me dijo, yo tengo el poder para curarte. Mucha gente te tiene mal a ti por los jales que tú te avientas. Tú siempre te drogas, tú siempre andas con mujeres, traes carro y dinero. Yo tengo el poder para que de aquí en adelante te vaya mucho mejor si haces lo que yo te pido, me dijo. En esos momentos me alzó, yo en ese lugar, como era la casa donde andaba, yo andaba descalzo y sin camisa. Me alza el pantalón, varón, y me adora la imagen. Una imagen que traigo aquí. ¿La enseño o no? Adelante. Ok. Más, sí. Es para la honra y la gloria del Señor. No tiene nada que ver. Yo lo hago para que vean lo que hizo este personaje. Me alzó el pantalón, así, y me hizo esto. Y la adoró y le talló. La talló así y me dijo, yo tengo el poder para curarte. Yo tengo el poder para que te vaya bien. Toda esa bolsa de droga que tú traes, la vas a vender toda mañana, pero tienes que hacer lo que yo te pido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo te tengo miedo, no pensé que me fueras a salir. No tengas miedo, yo te quiero ayudar. Para eso ya habían pasado 2 horas y media, el proceso que habíamos pasado. Me dijo, no tengas miedo, yo te quiero ayudar. Yo quiero que tú, tu esposa y tus hijos estén bien. Haz lo que te digo, me decía. Vamos a pasar para adentro, me dijo, al cuarto. Porque eso pasó en la cocina. De la cocina nos vinimos a la sala. Y en la sala fue cuando empezó a decirme todo eso. Entonces, cuando estábamos en ese proceso, me da el foco. Bueno, lo que quedó del foco. Ajá. Recordemos que era la cara. La cara, exacto. Ahí había quedado. Bueno, me dio el foco y me dio el encendedor el muchacho y me dijo, vamos a entrar. Esa es la última vez que vas a fumar. Vamos a entrar y es lo último que vas a hacer. Y yo le dije, yo voy a entrar, le dije, pero no sé si haga lo que tú me estás diciendo. No tengas miedo, me dijo. Yo ya lo miraba molesto porque después de 3 horas queriéndome persuadir. Y no aceptaba yo eso. Todo eso pasó durante 3 horas. Ya, ¿Por qué? Porque empezó a las 12, 1, 2, 3. A las 3 yo salí huyendo, corriendo por las calles como un loco descalzo y sin camisa. Porque no quise hacer un pacto. Entonces, cuando me da el foco, yo le dije, voy a entrar, pero no sé si haga eso porque me estoy muriendo de miedo. Cuando yo entro, él entra detrás de mí. Y cuando yo estoy adentro y él también, agarra la puerta, ¡pum!, azota la puerta de una manera impresionante y voltea y me hace así. Cuando ya voltea así, varón, era totalmente la cara literal del diablo, con cuernos, con la nariz así y con la barba rasgada, el muchacho, varón. Obviamente no la tenía así, él me hizo ver todo eso, porque él tiene poder para haberse transformado, para haberme hecho ver a mí todo eso. Claro, así es. El caso es que cuando yo volteo así le digo, hey, ¿qué pasa? Y me dice, yo tengo mucha gente en el infierno que sufre, yo quiero que tú sufras lo que todos sufren, me dijo, con esas palabras. Entonces yo le dije, hey, ¿qué onda, loco? ¿Dónde está mi amigo? Hablándole a él mismo, bueno. Sí. Por tu amigo no te preocupes, él anda haciendo un business ahorita, él va a volver más al rato. Haz lo que te digo, me dijo. Con esas palabras. Pero yo te tengo miedo. Haz lo que te digo, me dijo. Haz lo que te digo porque tu alma me pertenece. Me dijo esas palabras, bro.
Cuando me empezó a decir eso, yo empecé a gritar como un loco, empecé a caminar como un loco, desesperado, hermano. Esto es increíble, sí, esto es real. Hermano, esto es real. Visita o persona que estás viendo este testimonio, esto es real. Yo empiezo a caminar de un lado para otro y empecé a decir, Dios, ayúdame. Y yo no sé rezar ni sé orar, pero por favor te pido que me quites esto de encima. ¡Cállate!, me gritó. Cuando dijo eso, Aaron, yo empecé a decir, Señor, Dios, le dije, porque no lo conocía por Señor, ayúdame por favor, y yo te prometo que voy a ser un buen papá, un buen hijo, un buen esposo, una buena persona para la sociedad, pero ayúdame por favor. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar esto hasta aquí. Yo sé que están muy emocionados, que está muy interesante lo que nos está contando nuestro hermano, y van a decir, ay, el hermano corto. Bueno, viene otra parte muy interesante también, perdón que le interrumpa. Viene una parte muy interesante también del testimonio de nuestro hermano, así que queremos que sigan compartiendo todo este testimonio, todo lo que están escuchando. En realidad es algo muy impresionante. Lo que todavía impresiona más es lo que nuestro hermano decía hace un momento. Decía, él pone incluso de por medio dice que el Señor me reprenda si algo es mentira, que mis hijos, o sea, es algo delicado. Y yo creo, como dice él, nadie pondría de por medio a sus hijos sabiendo que fuera una mentira, ¿verdad? Sí. Sin embargo, que es una cosa seria. Pero miren, ¿qué les parece si en el siguiente episodio vamos a terminar este testimonio, este podcast, que está muy interesante? Yo sé que les está gustando. Por lo pronto, váyanlo compartiendo. Y la próxima semana con el favor de Dios, vamos a lanzar la segunda parte de este testimonio. Vamos a ver cómo el Señor trató con nuestro hermano, cómo fue ese proceso, y bueno, a lo que ha llegado a ser el día de hoy. Así que Dios les bendiga mucho, hermano. Dios les pague hasta este momento por seguir compartiendo tan impresionante testimonio para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo podcast. La próxima semana lo estarán viendo con el favor de Dios. Así que Dios me lo bendiga mucho y sigan compartiendo. Denle like, compartan la página Kefi Podcast. Van a ver algunos anteriormente que son pláticas con hermanos de grupos, ¿verdad?, cristianos, algunos con pastores, con nuestro hermano Chani. Tenemos uno ahí misionero ahí en Perú, así que les recomendamos que vayan y los vean en el canal, y además que inviten y se suscriban a este programa. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga. ¿verdad? Amén. Dios les bendiga. Porque cuando yo empiezo a caminar como un loco, voy por las calles, yo miraba en las casas que me hablaban de adentro, que me decían, ven, me decían. Y yo miraba los ojos de los demonios, ¿verdad? El diablo me dijo con sus palabras que mi amigo Sabio lo habían matado. Entonces yo quería salir del cuarto, pero yo al momento de ver aquello, hermano, cuando yo quería salir, yo miraba la perilla de la puerta. Era una sola brasa de lumbre. En este aparato hay pornografía, hechicería, hay extorsiones, sobornos, hay satanismo, hay un mundo de cosas. Y el diablo, ¿qué dice? Yo no tengo la culpa, ahí está. Él me dijo que había inventado las computadoras para destruir a nuestras propias familias en el centro de nuestros hogares. Y tengo que decir todo, varón, porque me lo va a demandar el Señor, tengo que decirlo. Yo miraba hermanos, y no lo sé por qué, y tampoco puedo explicarlo. Yo no lo sé decir. Yo miraba hermanos con la cara del demonio. Miraba a otros hermanos que yo los miraba tan hermosos llorar, y el clamor que se elevaba, y yo hacia ellos les decía, por favor, ayúdenme. Kefi Podcast. La alegría de vivir. I'm here. Hello, friend.